Bueno, muchos temas que platicar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien está con nosotros aquí en el estudio. Ingeniero, ¿cómo está? Pascal, buenas noches. Ingeniero, bueno, este llamado a que las fuerzas de izquierda en el Congreso rechacen la reforma energética, pues puede ser de varias maneras, ¿no? Puede ser participando en el debate o puede ser levantándose el debate y saliéndose de las cámaras. ¿Usted cuál cree que debe ser la manera de rechazar la propuesta del gobierno? Bueno, en primer lugar, Pascal, presentando los argumentos que ha venido ya, por cierto, presentando el PRD, para buscar el rechazo en la propia Cámara a esta propuesta de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales que ha enviado el presidente de la República al Senado. Convencer, como usted decía, hay capacidad, digamos, hay argumentos. ¿Usted siente que frente, pues ya ve que se plantea que a nivel internacional somos el único país que tiene este esquema cerrado, que la realidad económica pues no empata con el nacionalismo energético mexicano? Va a haber muchos argumentos del otro lado. ¿Usted cree que habrá los argumentos en la izquierda para rebatir? Va a haber muchos argumentos. Uno de ellos puede ser que en la mayor parte de los países que tienen efectivamente petróleo se han ido pues haciendo los estados de sus propias reservas. Ha habido procesos contra las privatizaciones que existían de distinta manera, seguramente distintos a lo que tenemos en México, pero finalmente es el Estado en cada caso el que tiene el control de su riqueza petrolera. Y yo espero que haya conciencia en legisladores de otros partidos que no sean el PRD, para que junto con los del PRD voten en contra de esta iniciativa de reforma. Yo espero que haya conciencia y pensaría yo que si algunos votan en favor de esta iniciativa de reformas, muchos lo estarán haciendo por presiones diversas, pero en contra de sus propias conciencias. Bueno, ya vimos al PRD pues unido en este foro. ¿Cómo siente al PRI? ¿Cómo siente a los priistas con la historia del PRI, con la carga histórica del tema petrolero en México? ¿Cómo siente este partido frente al tema? No sé, yo quiero pensar que muchos senadores y diputados priistas preferirían que no se aprobara esta reforma. Espero que voten de acuerdo a su conciencia. Ingeniero, ¿no hay un punto de acercamiento entre lo planteado por el gobierno, que fue originalmente presentado como cardenista, además, utilizando el nombre de Lázaro Cárdenas? ¿Habría un punto en donde la postura del PRD y la del gobierno pudieran tocarse? ¿O es totalmente rechazable por parte del PRD esta propuesta? Mira, yo creo que si el gobierno hubiera presentado sus propuestas de reformas a leyes secundarias, que seguramente tendrían que derivarse de la reforma constitucional si esta se aprueba. Si el gobierno hubiera puesto todas sus cartas sobre la mesa, seguramente encontraríamos en las propuestas de reformas a leyes secundarias puntos de coincidencia con el PRD, que no hace falta la reforma constitucional para las reformas en las leyes secundarias. ¿Usted siente que hay un as bajo la manga en la propuesta del gobierno? No hay un as sobre la manga. Esto es, si se aprueba la reforma del artículo 28 en particular, pues sí, está simplemente abriendo una enorme grieta para que por ahí puedan desplazarse a Comisión Federal de Electricidad del sector eléctrico, a Pemex del sector petrolero, para que se puedan vender todos los bienes muebles e inmuebles, tanto de Comisión Federal como de Pemex, y para que el petróleo y la electricidad queden sujetos a lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto es, que tengamos competencia de petrolíferos canadienses y americanos y de energía eléctrica canadiense y americana de un día para otro en nuestro país. Ingeniero, usted ha hecho mucho énfasis en el artículo 28, no sé si interpreto bien, se lo pregunto. ¿Habría alguna forma en que pudiera modificarse el 27 sin caer en el tipo de reforma que usted y el PRD rechazan? ¿Es negociable la reforma del 27? Mira, yo creo que para cambiar el régimen fiscal de Pemex, para modificar la estructura administrativa, para darle autonomía fiscal y de gestión a Pemex, autonomía presupuestal, pues no hace falta reformar ni el 27 ni el 28. Esto es, no hace falta para
hacer contratos, quizá no como la forma como lo está proponiendo el gobierno, que es abrir la puerta a los... De hecho, es el contrato de utilidad compartida, viene a ser al final de cuentas compartir la renta petrolera. Esto es la utilidad, esto es ¿por qué regalar la mitad de la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué va el gobierno a entregar esta riqueza, y esta riqueza que le está generando un enorme ingreso a sus recursos fiscales? Un enorme ingreso, y sin embargo veíamos los datos hace un momento del declive de la producción, del problema que está enfrentando la industria con la escasez de gas. ¿Cuál sería la reforma que pudiera revertir eso, ingeniero, en síntesis? Bueno, primero veíamos justamente en las imágenes que se acaban de proyectar cómo se está quemando gas en campos petroleros. Bueno, primero habría que empezar por captar ese gas para reducir la escasez, y seguramente habría que buscar que explotáramos yacimientos de gas, si es que eso es lo que nos está haciendo falta, pero hasta este momento el gobierno no nos dice dónde hace falta explotar, dónde hace falta invertir, qué es lo que quiere hacerse respecto a la política petrolera. No se está planteando una política petrolera distinta, que no sea una política petrolera con una clara visión fiscalista como la que tenemos actualmente. Entonces, ¿para qué modificar la Constitución si se va a seguir haciendo lo mismo, pero dándole una buena parte de la renta petrolera a inversionistas extranjeros? El argumento del otro lado, digamos el lado opuesto al PRD en este caso, es que Petróleos Mexicanos no puede solo, y en el mundo energético actual ninguna petrolera va sola a, por ejemplo, aguas profundas. ¿Usted qué piensa de este argumento? Primero, que es un argumento falso. Primero, porque todas las petroleras recurren siempre a otras empresas para hacerse de ciertas tecnologías. Ninguna tiene todas las tecnologías de la industria petrolera, o incluso todas las tecnologías que se requieren para perforar. Ya no hablo de aguas profundas, para perforar en aguas someras. Hay quien recurre a otras empresas para tener tecnologías más avanzadas, o quien las está desarrollando. Si a Pemex se le modifica el régimen fiscal, si en vez de dejarlo permanentemente sin liquidez, se le permite cierta liquidez, pues no tendría razón, porque Pemex es una de las empresas, la primera o segunda según los años, pero en los últimos años así ha sido, que más utilidades genera antes de impuestos. Entonces, si se modifica, como se ha venido proponiendo, incluso entiendo que en esta iniciativa de ley de impuestos sobre hidrocarburos que ha mandado el Ejecutivo, que se va a discutir junto con las cuestiones energéticas, pues hay una reforma también a los ingresos que en este caso, o los derechos que se están cobrando a Pemex. Entonces, pues si nosotros en el PRD estamos planteando reducir de 72,5% a 62,5% estos derechos en 5 años, y entiendo que en la propuesta del gobierno se habla de 60%, pues yo creo que puede haber acuerdos, podemos encontrar coincidencias o puntos de acuerdo, pero para bajar, como lo está proponiendo el propio gobierno, el derecho que pague Pemex, no hace falta reformar la Constitución. ¿Se pueden llegar a acuerdos? ¿Se están buscando los acuerdos en este momento entre el PRD por un lado y el PRI y el gobierno por el otro? No, por una razón muy sencilla, porque el gobierno no ha presentado sobre qué se puede acordar. Si el gobierno presentara primero sus propuestas de reformas a leyes secundarias, demostrara que por alguna razón hace falta una reforma constitucional, podíamos empezar a hablar. Pero si no sabemos qué traen detrás, pues lo único que tenemos a la vista es cuáles pueden ser las consecuencias de reformar el 27 y el 28 constitucionales. Ingeniero, cambiando de tema, no puedo dejarlo ir sin que me platique algo de Michoacán. ¿Cómo ve la situación del Estado? Usted lo gobernó entre 1980 y 86. Era otro Michoacán, sin duda, pero ¿cómo ve? Usted conoce no solamente el Estado, sino conoce particularmente la zona de Tierra Caliente. ¿Cómo ve la situación? Muy grave, Pascal, muy grave, porque se ha dejado pues ir en un declive cada vez más grave, más serio, más complejo, más complicado.
¿Cuál es el origen para usted de lo que está pasando en Michoacán en este momento? El origen es que tenemos una política en general en el país que no toma en cuenta los niveles de vida de la gente, que no ha propiciado la creación de empleos formales, a una política en que se desentiende del desempleo, se desentiende de la pobreza, se desentiende de la desigualdad social. Y bueno, todas estas son de algún modo causas asociadas al crecimiento de la delincuencia. Ahora, componer esto desde el punto de vista de la recuperación del tejido social puede ser tardado. En el corto plazo, ¿qué habría que hacer? Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno, pero pensar que no solo el crimen organizado, el fenómeno de la delincuencia organizado del narcotráfico, no es un fenómeno aislado, que está vinculado con la política internacional, con el seguimiento de dinero, con el desempleo, con la falta de empleos formales, con la caída del ingreso familiar en pues, la gran mayoría, la mayor proporción de la población, con una baja calidad de la educación, en fin, con todo esto que lleva a mucha gente pues, a buscar situaciones frente a su desesperación. ¿Desaparecer poderes en Michoacán serviría de algo? Pues para volver a lo mismo no creo, Pascal. Creo que no tendría ningún caso. Creo que no tendría ningún caso. Lo que me parece que es urgente es poner en práctica políticas que generen crecimiento real, que generen empleo formal, que aprovechen los recursos múltiples que tiene el Estado y al mismo tiempo se dé un combate en serio a la delincuencia organizada, se dé un buen seguimiento al dinero. Yo creo que si no han querido aprender a muchos de los cabezas de los grupos delincuenciales, pues porque no se ha querido, porque la información la encuentra uno caminando por la calle en muchos pueblos de Michoacán. Ingeniero, por último, el PRD. Usted decía el día de hoy que no está buscando la dirigencia del partido. El partido está en proceso de renovar su dirigencia nacional. Pues se le mencionó a usted como una posible candidatura de unidad. ¿Cómo se siente frente al relevo en el PRD? Mira, primero tendría que modificarse el estatuto del partido que no permite la reelección. No sé si eso vaya a suceder o no. Hay un congreso próximo. Si eso sucede, pues a mí nadie me ha dicho formalmente si yo quiero buscar la presidencia del partido o no. Entonces, ¿usted quiere o no quiere, ingeniero? Mira, yo querría saber qué piensan mis compañeros y sobre todo qué piensan los distintos grupos que controlan las decisiones en el partido. Yo no voy a buscar ir en contra de nadie. Yo no tengo interés en ir en contra de nadie. Y si mis compañeros creen que puedo servir, lo pensaré muy seriamente. Si creen que no me toca en este momento, pues yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando muy a gusto en el gobierno del Distrito Federal. Ingeniero, usted se alejó por decisión propia de la toma de decisiones de los órganos del partido, estuvo lejos mucho tiempo, se ha vuelto a acercar. Le tengo que preguntar, ¿por qué se alejó y por qué ahora vuelve a acercarse al partido? Me alejé y sigo alejado en cierto modo, Pascal, porque no estoy de acuerdo con la política de alianzas que ha seguido el partido, porque me parece que no se ha dado la atención suficiente a fortalecer las bases ciudadanas, la base territorial del partido, porque no se ha puesto atención a donde el partido ha tenido bajas votaciones y se ha hecho un esfuerzo serio por reconstruir los tejidos del partido en esas partes, y me ha acercado únicamente en torno al tema petrolero. ¿Sigue siendo la misma situación que describe usted? Hasta el día de hoy sí. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, siempre un placer platicar con usted. Pascal, muchas gracias. Gracias.